Muchas gracias por acompañarnos en una nueva cápsula de historia de nuestro país. De la misma forma, los invitamos a compartir y difundir estas cápsulas que no tienen otro objetivo que recordar los hechos que son parte de nuestra identidad nacional y que son patrimonio de todos nosotros. En este podcast recordaremos la inauguración de la base antártica General Bernardo Higgins, ocurrida el 18 de febrero de 1948, hace ya 77 años. Pero para empezar, una pequeña pregunta. ¿Antártica o Antártida? Lo correcto es Antártica, ya que viene de la palabra del adjetivo latino Antarcticus, y este a su vez del griego Antárticos, que significa el opuesto al Ártico. Pero antes de seguir con nuestra presentación, es conveniente hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el interés de nuestro país en el continente blanco? La protección y promoción de nuestros derechos soberanos, al ser una extensión natural de nuestro territorio nacional, además de entregar el soporte logístico y operacional para todo cuanto nuestro país hace en la Antártica, facilitando y posibilitando el desarrollo científico y la creación de nuevo conocimiento, además de ejercer un liderazgo en la cooperación antártica internacional, garantizar la seguridad terrestre, marítima y aérea, llevar a cabo acciones de búsqueda y salvamento, responder en casos de emergencia ambiental y, lo más importante, controlar el cumplimiento de las normas del sistema del Tratado Antártico para garantizar la paz, la cooperación internacional, la investigación científica y la protección y preservación del medio ambiente antártico. Por su parte, el Tratado Antártico es un acuerdo internacional firmado en 1959 por 12 países que establece la Antártica como una zona de paz y cooperación científica, siendo firmado en Washington, D.C., Estados Unidos, el 1 de diciembre de 1959 y entra en vigencia el 23 de junio de 1961. ¿Pero qué establece este Tratado Antártico? Prohíbe el uso de la fuerza en la Antártica. Busca permitir la libertad para la investigación científica, prohibiendo además nuevas reclamaciones de soberanía territorial. Y finalmente, establece mecanismos para resolver controversias entre los países signatarios. Pero, ¿quiénes firmaron este tratado antártico? Lo firma Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Gran Bretaña, Japón, Noruega, Rusia, Sudáfrica, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Desde su firma, este número ha crecido a 57, pero no todos con la misma preponderancia, como tampoco han llegado al establecimiento de bases. La Antártica es un continente crucial y estratégico por varias razones, tanto científico, ambiental y de recursos naturales, siendo ellos aún desconocidos, inexplorados y no explotados, y muchas veces no dimensionamos la magnitud de los beneficios futuros para nuestro país. La superficie total del continente blanco alcanza los 14.107.637 kilómetros cuadrados, siendo superada solo por Rusia, y tiene casi el doble de la superficie de la isla continente Australia. A su vez, el área libre de hielo durante el verano alcanza una superficie total de 280.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, lo que evidencia la gran reserva de agua para la humanidad. En cuanto a su línea de costa, esta, bordeando todo el continente, alcanza los 17.968 kilómetros. La mayor altura que encontramos en este continente corresponde a Monte Vinson,
con 4.892 metros sobre el nivel del mar, cuya cumbre fue conquistada por miembros de la Escuela de Montaña del Ejército de Chile en 1994. Como muestra la imagen al costado izquierdo, Chile americano es bastante menor en superficie a este continente. Pero definamos cuál es la importancia de la Antártica. Es un continente aún desconocido, inexplorado. Sus características tienen gran influencia en el cambio climático y gracias a ello se realizan diversos estudios ambientales. Como ya lo dijimos, es una de las principales reservas de agua dulce para la humanidad. Con los puntos nombrados anteriormente a esto, vemos que la investigación científica es fundamental y se desarrolla gran actividad en la zona. Estudios que nos llevan a la biodiversidad, la protección del medio ambiente y el estudio de diversos recursos naturales que serán fundamentales para el futuro de nuestro país y del mundo. Además, que se busca proporcionar al país el acceso a todo su potencial para las futuras generaciones. Pero, ¿cuándo se inicia esta preocupación nacional por la Antártica? Vemos cómo ella se encuentra en la visión geopolítica del libertador general Bernardo Higgins. A su vez, ya en 1829, el gobierno autoriza la expedición lobera de Andrew McFarlane hacia las islas Shetland del Sur y la península antártica. Vemos también cómo estos reclamos de soberanía, que si bien es cierto, son incipientes y recién se están iniciando, los, se encuentran establecidos en diversos documentos nacionales, como uno del 20 de agosto de 1831, donde se reivindican nuestros límites australes, señalando que estos iban desde la bahía de Mejillones hasta la Nueva Shetland del Sur, en latitud 65 grados sur, y en el Atlántico, desde la península de San José, en latitud 42 grados hasta Nueva Shetland del Sur. Vemos que la influencia y la necesidad de colonizar y realizar una soberanía efectiva se consolida ya en el año 1843 con la fundación del Fuerte Bulnes. Otro aspecto de gran relevancia e importancia es cómo el piloto Pardo, a bordo de la escampadilla Yelcho, rescata la expedición de Shackleton en Isla Elefante en el territorio antártico. El 6 de noviembre de 1940, el presidente Pedro Aguirre Cerda publica el decreto 1747, que fijó los límites del territorio antártico chileno que se extienden hasta el Polo Sur entre los meridianos 53 grados y 90 grados de latitud oeste. Por su parte, en 1947, el presidente Gabriel González Videla dispuso el establecimiento de la base Soberanía, hoy base Capitán Arturo Prat, ya que se tenían antecedentes que potencias europeas tenían intenciones de establecerse permanentemente en el territorio blanco. Es por eso que el 18 de febrero de 1948, el presidente Gabriel González Videla, en un claro acto de soberanía, inaugura la base O'Higgins. Posteriormente a ello, y en el año 1959, Chile firma el Tratado Antártico, que consagra al continente blanco para la paz, la convivencia internacional y el desarrollo de la ciencia. ¿Cuál fue el objetivo de instalar una base en la Antártica? A través de una orden comando de diciembre de 1947, el ejército define la misión y sus actividades. Tomar posesión y creación de la base O'Higgins e instalación de una guarnición militar. Izamiento del pabellón nacional, como refrendación perenne de los derechos soberanos de Chile sobre los territorios y mares de esas regiones. Instalar un busto
en el lugar más prominente de la base del Libertador y capitán general don Bernardo Higgins, y finalmente, y no menos curioso, se determina que la base atenderá los servicios públicos de carácter oficial como correos y telégrafos, registro civil, mientras el país pueda instalarlos en forma permanente. El entonces comandante en jefe del ejército, general Ramón Cañas Montalva, el año 1947 había ordenado una primera expedición a la Antártica, que sentó los conocimientos para que se pudiera fundar la base O'Higgins, volviendo con una visión clara para aquel propósito por parte de esa primera comisión. Es por ello que a inicios de 1948 se conforma una segunda expedición antártica, que estuvo al mando del mayor Eduardo Saavedra Rojas y contando con diverso personal, que se dedicó a la construcción y habilitación de la base antártica entre los meses de enero y febrero de 1948. La base antártica del Ejército, Capitán General Bernardo Higgins Riquelme, es la segunda base chilena establecida en la Antártica, luego de la base Capitán Arturo Prat, y ha sido el único enclave chileno que ha podido tener una presencia ininterrumpida debido a las condiciones extremas del lugar y que ha respondido a la definición de Chile como un país antártico y garante del Tratado del mismo nombre de 1959. En su inicio de la construcción, una flotilla zarpa desde Punta Arenas a bordo de la fragata Covadonga, llevando al personal de la Segunda Comisión Militar, además de un delegado de la Cancillería, al señor Julio Ripamonti Barros, arquitecto que dirigió la construcción, y el periodista Miguel Serrano. Una casa prefabricada de madera y un galpón metálico en forma de hangar fueron los modestos techos originales de la base. Todo ello se construyó a toda marcha en enero de 1948, permitiendo inaugurar este enclave chileno el 18 de febrero de 1948. Una vez llegado al territorio antártico, la comisión definió el lugar para el asentamiento. Procedieron a desembarcar de la fragata Covadonga los materiales y herramientas de construcción, la estructura de la casa metálica y los módulos de la casa de madera. La duración de la obra se calculó inicialmente en 15 días, pero demoró un mes y medio debido a las condiciones climáticas y las características del terreno en la zona. Pero ¿cómo se inicia la construcción? En las imágenes vemos distintas etapas de la construcción y habilitación de la base. En el número 1 vemos la construcción del pabellón principal, siendo el número 2 la construcción del pabellón que permitía la habitabilidad del personal. En un punto número 3 vemos el levantamiento de las antenas de telecomunicaciones, elemento fundamental para poder llegar con las noticias al territorio de la República. Por un número 4 podemos visualizar la habitabilidad y las áreas comunes que disponía el escaso personal de la base y que alcanzaba a una fuerza de 6 hombres. Finalmente, y con un número 5, vemos cuál era el alojamiento del personal. La imagen muestra una vista general de la base al momento de su construcción y su situación actual, que nos permite visualizar cómo la planta de la base ha crecido desde 1948, desde la derecha hacia la izquierda, cuando sus instalaciones permitían una habitabilidad para 6 hombres de dotación, hasta llegar al día de hoy a contar con más de 20 hombres, y sin contar la capacidad de poder apoyar y albergar a otras comisiones científicas que se desempeñan en el área. ¿Cómo se construyó la primera base original en 1948? Primero se procedió a la nivelación del suelo y la limpieza de la nieve del lugar, para posteriormente proceder al armado de la casa metálica, sala de radio, dormitorio, espacio libre abierto, living, biblioteca y comedor, baño y estufas a petróleo tan necesarias en la zona.
casa de madera anexa a la casa de metal, donde se instaló en su interior la cocina, la bodega de víveres, el taller de carpintería y la sala de motores. En su parte central se ubicó un pequeño corredor y en la parte superior una torre con doble finalidad, como estación de radio y para servir como vía de escape en caso que la base quedase bloqueada por la nieve. La instalación de motores, antenas y artefactos sanitarios fue realizada por el personal que viajaba a bordo de la fragata Covadonga. Las antenas, indispensables para la comunicación y la sobrevivencia, fueron adosadas a las rocas y sujetas a sólidos terminales. Una de ellas quedó ajustada a un costado de la casa de madera. La sala de motores, a su vez, fue acondicionada para la ventilación y ubicación de estos, quedando cada uno en su plataforma de cemento y aislado del suelo. Frente a la entrada principal y hacia el norte, se construyó la Plaza O'Higgins, en homenaje al padre de la patria, donde se instaló un busto en un sólido pedestal de cemento con el nombre de la base inscrito en una placa, junto a un mástil con nuestra bandera nacional. Además, como medida de seguridad, se edificó a 200 metros tierra adentro un refugio hecho de durmientes y con una capacidad para 6 hombres, equipado para casos de emergencia. A su vez, a 50 metros de distancia de este último, y en la parte más alta de un morro, se instaló un faro de acetileno prefabricado, el cual se denominó Faro Rancagua, tal como el refugio. Una de las más importantes contribuciones del refugio Rancagua a las sucesivas dotaciones de la base fue aliviarles la faena de hielo, ya que desde que empezaban los deshielos proveía de agua dulce a la base. Es necesario consignar que a pesar de que la base quedó inaugurada en febrero de 1948, se debieron realizar trabajos posteriores para completar su instalación. Es así que se construyó una bodega para guardar combustible, leña y embalajes, y que también sirvió de gimnasio a la dotación. Una de las experiencias vio la necesidad de levantar construcciones adecuadas para los perros, tan necesario en las expediciones al continente. Considerando que la base solo se abastecía una vez al año, se estimó necesaria la construcción de un almacén para los repuestos de motor, radio, herramientas, hojalatas y zinc, separando este material de los víveres y el vestuario, que hasta ese momento se guardaban en el mismo lugar. Esta imagen nos muestra diferentes fotografías de la época, donde podemos visualizar patrullas de exploración meteorológicas, desplazamientos con esquíes y raquetas, trineos tirados por perros, operadores de radio y otras imágenes de la construcción de la base. Nos muestra la ubicación específica de la base en la península antártica, en el islote Isabel Riquelme, graficada con un número 1. Por su parte, y como un dato anexo, la imagen muestra con un número 2 la ubicación de la base Glaciar Unión en la actualidad, siendo operada en forma conjunta por las Fuerzas Armadas, permitiendo la exploración y el estudio de diversas organizaciones científicas al interior de la península. Es necesario destacar que en línea recta los puntos 1 y 2 se unen y se encuentran a una distancia de 1982 kilómetros, que es casi la distancia existente entre las ciudades de Santiago y Arica, lo que nos permite cuantificar la extensión geográfica de este continente. Esta imagen nos muestra una vista satelital de la base, ubicada en Tierra de O'Higgins, islote Isabel Riquelme en la península antártica. La base se encuentra a 1.359 kilómetros en línea recta de Punta Arenas y a 3.436 kilómetros de Santiago. Llegamos al día de la inauguración de la base, una fría mañana del miércoles 18 de febrero de 1948. Los asistentes a la ceremonia relatan que esa mañana la temperatura alcanzaba solo 1 grado,
con una ligera ventisca y con cielos nublados. Una vez finalizada la ceremonia, que contó con el izamiento del pabellón nacional, una serie de discursos alusivos a la ocasión, se descubrió el busto del general O'Higgins, que hasta hoy se encuentra instalado en el patio de honor de la base. Posteriormente a eso, el presidente Gabriel González Videla, quien presidió la ceremonia, inició un recorrido por las instalaciones. Es dable destacar que el presidente González Videla fue el primer presidente en el mundo en llegar al continente helado. Esta imagen nos muestra una vista general de la base O'Higgins al momento de su inauguración, para afianzar la soberanía nacional en esta austral y lejana latitud. Se pueden evidenciar claramente las características, espacios y condiciones primitivas de la infraestructura, pero destacan el profesionalismo y voluntad de sus dotaciones, siempre fieles a su juramento de servir fielmente a la patria. Nos muestra la primera dotación y constructores de la base. Hay que considerar que esta comisión, llegada en los primeros días de enero de 1948, procedió por una parte a la construcción y habitabilidad del lugar y posteriormente a eso quedaron en la zona 6 hombres como dotación permanente para el año 1948, la que estuvo al mando del capitán Hugo Schmidt, que se desempeñó como comandante de la base para ese periodo. 77 años de permanencia ininterrumpida en el continente blanco nos permiten observar al día de hoy una vista general de la base Capitán General Bernardo O'Higgins, donde la tecnología permite un mejor pasar y óptimo cumplimiento de las misiones a las actuales dotaciones. Es necesario destacar que la antena parabólica, situada en la parte posterior de la base, corresponde a una base científica alemana ocupada entre 4 y 5 meses al año y ubicada a 30 metros de la nuestra, lo que demuestra la integración y cooperación internacional en los confines del mundo. Las acciones que nos han permitido afianzar nuestra soberanía nacional en el continente helado, queremos rendir un sentido homenaje a todas las dotaciones permanentes y de mantenimiento que han hecho patria en esos australes rincones del país, como también efectuar un justo y merecido homenaje a todos los caídos en actos de servicio durante su permanencia en ese inhóspito, frío y alejado sitio de la República, como fueron el fallecimiento de los tenientes Óscar Inostroza y Sergio Ponce, ocurridos el año 1957, los que se precipitaron al fondo de una grieta mientras se efectuaban tareas de exploración, en los cuales uno de los cuerpos nunca pudo ser encontrado, llevándonos a un tiempo presente al lamentable fallecimiento del capitán Enrique Encina y de los suboficiales Fernando Burboa y Jorge Basualto, fallecidos al caer en una grieta en el año 2005. Finalmente, muchas gracias por acompañarnos y por la atención dispensada. Los esperamos muy cordialmente en una próxima cápsula de nuestra historia patria y no olviden darnos su like. Muchas gracias.